Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Romina Moscoso y hoy vamos a exponer nuestra investigación sobre el edificio multifamiliar Parque Patricio ubicado en el distrito de Jesús María. Siguiente. Okay. Este proyecto consta de 7 pisos constituidos por 13 departamentos con acceso común desde la vía pública y 3 sótanos de estacionamientos, además de una azotea construida en un terreno total de 306 metros cuadrados. Estructuralmente hablando, este proyecto es mixto, o sea, hecho por placas y pórticos. Este proyecto también está constituido por un área total techada de 2.051 metros cuadrados y un área libre de 122. Bueno, el municipio ha otorgado el certificado de parámetros urbanísticos en el cual especifican la altura máxima de edificio de la edificación, el cual es 7 pisos y el retiro frontal exigido de 3 en la calle Estados Unidos. Y bueno, un área libre de 35%. Siguiente. En cuanto a la primera planta, esta es ubicada al más 0.25 del nivel de vereda. Está constituida por el hall de ingreso, la circulación vertical, estacionamientos, terraza, el montacargas vehicular y el departamento número 1, el cual es un flat. Con un área total techada, un área techada de 201 metros cuadrados. Por otra parte, también tenemos las plantas típicas del segundo al séptimo piso, situados en los niveles indicados con respecto al nivel de vereda. Están constituidos por una planta típica que contiene áreas comunes como el hall de ascensores y la escalera de evacuación. Asimismo, contiene dos tipos de departamentos, departamento tipo A y el departamento tipo B. Siguiente. Bueno, en la planta de la azotea se encuentra la lavandería y el gimnasio de cada departamento con un área total techada de 52 metros cuadrados. Y por último tenemos las plantas de los sótanos. Bueno, en total y en dos de ellos son usados mayormente de estacionamientos y el tercer sótano son las cisternas y el cuarto de bombas. Siguiente. Por último tenemos un corte en donde se puede apreciar más que todo el funcionamiento de las circulaciones verticales, las escaleras que llevan al primer nivel y el ascensor que recorre todas las plantas y las escaleras también de la sección de departamentos del edificio. Yo soy Brenda Arismendis y voy a exponer sobre las condiciones relevantes del estudio de suelos. Como primer punto, tenemos a la obligatoriedad del estudio, que en eso se tomaron en cuenta, al objetivo, a la finalidad, al ámbito de aplicación, las consideraciones generales, la obligatoriedad de los estudios, las cargas a utilizar, la capacidad de carga, el asentamiento, la presión admisible, los suelos no permitidos, los rellenos, el tipo de cimentación y la profundidad de cimentación. Por otro lado, en la interacción del suelo-estructura, según la norma E030, los proyectos, el proyecto nos dice de que esta se encuentra en la zona 3, en donde la Z va a ser 0.35, según el cuadrito. De igual forma, nos dice que la categoría a la que pertenece es la categoría C, ya que es una edificación de viviendas. En el tipo de suelo es el S1, o sea, de roca o suelo muy rígido. Para el coeficiente de reducción debemos de multiplicar los factores de irregularidad que ya nos han dado por dato, que son 2, con el coeficiente básico de reducción que nos dan también de dato que es de 7 por ser un sistema estructural dual. Luego, para saber el factor de ampliación sísmica, debemos de saber los montos del TP y del TL, que se sacan sabiendo el perfil del suelo. El HM, que como podemos apreciar ahí, esta es la altura del edificio, que sería 18 metros. Y el CT, que sería 60. Entonces, al tener todos estos montos, podemos decir que el factor de ampliación sísmica es de 2.5. En la estimación del peso, nos dicen de que por ser una edificación de categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. Al final, al juntar absolutamente todos estos montos, encontraremos que al realizar la ecuación, vamos a poder decir de que la interacción de suelo-estructura es de 0.17 P.
Bueno, por otro lado, ahora hablando sobre el trabajo exploratorio de las calicatas, en este proyecto se realizaron 3 calicatas estratégicamente desubicadas dentro del área del estudio con una profundidad máxima de 11 metros con respecto al nivel del terreno. En el cuadro se puede apreciar la profundidad a la cual se extrajeron las muestras de cada calicata. En el análisis del perfil estratigráfico de cada calicata podemos observar cuánto porcentaje de grava, de arena y de finos se ha encontrado, al igual que el del límite líquido y el límite de plástico, y el índice de plasticidad y, bueno, por último, el contenido de la humedad, ¿no? En los ensayos para determinar la capacidad de carga de suelo, tenemos la capacidad visible de carga, que como se puede ver en el cuadro de resumen, la zapata cuadrada tiene como profundidad, como ancho y como longitud 1.50 metros. Eso nos va a dar una capacidad visible de carga de 5.99 kilogramos por centímetros cuadrados. Por otro lado, en el seguimiento continuo, tiene una profundidad de 1.50 metros, de 0.6 metros tiene de ancho y 5 metros de longitud. Y esto nos va a dar una capacidad visible de carga de 4.08 kilogramos por centímetros cuadrados. En la capacidad visible de asentamiento, en el cuadro de resumen podemos ver que ya teniendo la capacidad admisible de carga, podemos hallar el asentamiento producido en flexible centro y el de la esquina. En este caso, para la zapata cuadrada son 1.41 centímetros y 0.70 centímetros respectivamente. Lo mismo pasa con el cimiento continuo. El asentamiento producido flexible centro es de 0.72 centímetros y el de la esquina es de 0.36 centímetros. En el análisis de cimentación nos dicen que esta va a ser una cimentación superficial y el terreno es de un material gravoso. Esto quiere decir que es de grava arenosa. En el tipo de cimentación, este será de zapata cuadrada aislada y de cimentación continuas. Y bueno, en el lado de la profundidad de cimentación podemos ver que en el cuadro de resumen la profundidad de cimentación para la zapata cuadrada es de 1.50 metros y para la continua es de 1.50 metros también. Y que que el ancho por la longitud de la zapata cuadrada es de 1.50 metros por 1.50 metros y en la continua es de 0.60 metros por 0.50 metros. Bueno, ahora voy a hablar sobre las excavaciones profundas. Como ya se mencionó anteriormente, el presente proyecto es una vivienda multifamiliar con la presencia de 3 sótanos, con un área total de 306 metros cuadrados. Con respecto al primer sótano, que se encuentra a un nivel de menos 2.40 metros, y el segundo sótano, que está a un nivel de menos 5.05 metros, estos son netamente para uso de vehículos. El tercer sótano, que está a un nivel de menos 8.08 metros, se encuentra el área de cisternas y el cuarto de bombas. Estas cisternas son 2 específicamente, una para el agua de consumo doméstico y la otra es una dotación de agua contra incendios. Con respecto a las excavaciones, estas se refieren a grandes movimientos de tierra que deberán removerse, ya que se construirán diversos niveles de sótanos, así como la cimentación de la estructura y la nivelación del terreno necesarios para el proyecto. Existen diversos tipos de excavaciones, tanto excavaciones macizas y excavaciones puntuales. En el proyecto se empleó el uso de ambos tipos. Con respecto a las excavaciones masivas, esta consiste en extraer gran cantidad de material, que en nuestro caso se realizó en 2 etapas. La primera se realizó en todo el área del terreno, hasta un nivel de menos 5.05 metros, que es donde se encuentra el nivel más profundo de la arquitectura. Ya que el proyecto cuenta con un área de bombas y cisternas, que es el tercer sótano, como ya anteriormente mencioné, aquí se realizó en una segunda etapa otra excavación masiva, por así decirlo. En el área en donde esta se encuentra y hasta un nivel de menos 8.05 metros cuadrados, menos 8.05 metros. Con respecto a las excavaciones puntuales, estas son excavaciones que se desarrollan a otro nivel y ritmo, a comparación de las excavaciones masivas.
son más cuidadosas y precisas, respetando las dimensiones de la cimentación ya indicadas en los planos. En el proyecto se encuentran tanto zapatas como falsas zapatas, por lo cual se requirió este tipo de excavación, siempre respetando el ancho y la profundidad de estas indicadas en el plano. El equipo a utilizar con respecto a este tipo de excavaciones fue el siguiente. Para la excavación masiva que se requieren equipos de mayor capacidad, se utilizó un cargador frontal. Y para las excavaciones puntuales que requieren equipos de menor cuantía, se emplearon herramientas manuales, como el pico y la pala. Después de haber realizado todas estas excavaciones necesarias para el proyecto, el material excedente debía ser eliminado y transportado fuera de la obra, para lo cual se empleó el uso de volquetes. Eso sería todo con respecto a las excavaciones. Gracias. Mi nombre es Francesca García y ahora le voy a hablar sobre el sistema de sostenimiento propuesto en el proyecto. Primero le voy a hablar sobre algunas características que se toman en cuenta para decidir este sistema. Primero, se tiene, por ejemplo, que es el plano de ubicación del proyecto, en donde las edificaciones vecinas, como se pueden ver, son viviendas unifamiliares de 2 pisos, y en la fachada se tiene lo que es el jirón de Estados Unidos. Con respecto a lo que son los niveles del nuevo edificio, se tiene que en el lindero izquierdo se tienen niveles de piso de menos 5.05 en el segundo sótano de la edificación y de menos 6.30 en la zona del foso de montacargas de vehículos. Y los niveles de cimentación en este eje son de menos 7 y de menos 7.70 respectivamente. Con respecto a lo que es el lindero derecho, se tiene nivel de piso de menos 5.05 y un nivel de fondo de cimentación parecido al anterior, pero que es solo de menos 7. Y en la parte central de la edificación, retirada de los linderos, se tiene un tercer sótano para cisternas y cuarto de bombas con nivel de piso de menos 8.05 y nivel de fondo de cimentación de menos 9.15. Ahora, para el sistema, se utiliza un sistema de muros con anclajes. ¿Pero por qué? Porque para evitar daños en las edificaciones vecinas, así como en la calle, durante las excavaciones para realizar los sótanos de la nueva edificación, se ha planteado el uso de muros con anclajes temporales a lo largo de todo el perímetro. Ahora, estos anclajes funcionan conteniendo el terreno durante las excavaciones y hasta la construcción de las losas de techo de los sótanos. Una vez construidas estas, las losas van a funcionar como arriostres laterales para los muros y estos trabajan apoyados sobre estas losas ante los efectos de los empujes del terreno. Se ha considerado lo que son muros de 25 centímetros de espesor para los muros que dan hacia los vecinos y hacia la calle. Y en el único caso, hacia la calle donde se tienen muros de 3 sótanos, se ha considerado un espesor de 30 centímetros. Como se puede ver en el plano hacia la izquierda, en el plano de excavaciones, se muestra la planta con la distribución de los anclajes. Y en la parte de abajo también se puede ver los planos que muestran los distintos casos de losas que se apoyan sobre los muros anclados, como son en la planta en la losa maciza, o en la planta en la parte aligerada que es perpendicularmente al muro. Ahora, con respecto también se tiene que considerar que el constructor debe trabajar las excavaciones hacia los vecinos en paños de máximo de 3 metros, de modo que se puede vaciar un muro con aproximadamente 2.5 metros de ancho. Y luego se puede trabajar paños similares dejando terreno entre estos, de manera que se tenga protección frente a lo que son los empujes laterales y a la presión de carga de gravedad de las estructuras vecinas, porque ya tienen 2 pisos y pues la presión que generan también afecta al momento pues de hacer toda esta excavación. Y entonces, finalmente lo que se tiene que la idea es tener paños de 2.5 metros anclados con paños de 2.5 metros sin excavar, en donde luego estos paños que ya han sido anclados van a proceder a excavar los paños alternados y a construir estos segmentos de muros. Pero en estos segmentos no se van a considerar lo que son los anclajes, pues estos se han dispuesto que son cada 5 metros. Bien, entonces, continuando con la lectura de los planos de cimentación, contamos en el lado izquierdo con el plano general del proyecto.
el cual pues tiene todos los datos, pero para un mejor entendimiento tenemos este plano central en blanco, ¿no? Que nos va a ayudar a poder entender cómo es de que esta recomendación según el MS de las zapatas aisladas y los cimientos corridos se ven expresados. Para empezar, las zapatas, pues tenemos estas 6 zapatas, las cuales están en amarillo, ¿no? Que están en toda la parte central del proyecto, y que en este caso no están conectadas por vigas de cimentación, pero sí tienen conexiones con pues, muros de concreto armado, a excepción de una que ya vamos a ver más adelante, que sí está conectada con una viga de cimentación. Luego tenemos 6 placas también, las cuales son las de rojo, que están en las 4 ahí en el contorno del proyecto, y 2 centrales que justamente también se van a cimentar con esta zapata del medio inferior, ¿no? Luego también tenemos, según el MS, que explica que debería de cimentarse a una profundidad de 1.50 metros debajo del nivel del último sótano, y como dato sabemos que el último sótano es de menos 8.05. Sin embargo, las zapatas pues, no, también se ven que están cimentadas a un NFZ de 9.15 y de 9.25, lo cual a simple vista pues, no está cumpliendo con esta recomendación. Luego también contamos con 11 tipos de columnas distintas, las cuales están alrededor de, digamos, de todo el proyecto, especialmente para las zapatas, que podemos ver ahí que las 4 de arriba son columnas céntricas, y luego para las del bajo, pues hay una que está excéntrica, y la que contempla con las 2 placas, que está casi en el medio. Bien, asimismo también contamos con los parámetros sismorresistentes, el cual nos explica de que a pesar de que cuenta con columnas, pues el sistema estructural es de placas de concreto armado, ¿no? Nos muestra también cuáles fueron los factores para definir la fuerza sísmica, y con ellos hallar pues el desplazamiento máximo, que en el lado del eje X ha sido de 1.2 centímetros y en el lado del eje Y de 0.6 centímetros. Bien, es por ello que después acá nos explican un poco el tema de los refuerzos horizontales que se tienen, ¿no? Justamente los encuentros con los muros de estas placas, el cual pues cada uno tiene un recubrimiento especial dependiendo de la distancia, dependiendo del acero, ¿no? Asimismo, pues también contamos con la tabla de recubrimientos, que nos explica de que justamente para el concreto vaciado contra el terreno, ¿no? Va a ser de 8.5, o sea, un recubrimiento bastante grueso. Y bueno, para el resto de los casos va variando entre 5 hasta 2 centímetros. Ahora, lo que nos interesa para ver la cimentación es justamente este corte 10, en donde es un corte que atraviesa justamente todo el lado de las cisternas, pero que nos muestra cómo es de que acá se puede notar, ¿no? De que el nivel el último sótano es de 8.05 y la zapata, su NFZ es de 9.25. Entonces no supera los 1.5 metros que se había recomendado. Y pues, bueno, el peralte de la zapata es de 0.70, ¿no? En este caso no cuenta con parrilla. Y en la siguiente imagen se puede ver el tema de cómo se ve la viga de cimentación, que atraviesa justamente desde la zapata inferior aislada, perdón, ya no sería aislada, sino conectada, a la pata del inferior intermedio, ¿no? Bueno, en este caso, pues esa viga de cimentación va a contar con aceros en la parte superior e inferior, y va a ser de peralte de 0.70 con un ancho de 0.60. Listo, gracias.